A veces, el peor castigo no es el dolor, es seguir viva cuando todos quieren verte rendida. Así comienza la historia de María, una mujer que lo perdió todo, su voz, su libertad y su esperanza. Pero cuando todos la dieron por vencida, Dios decidió escribir su justicia de una forma que nadie imaginó. Era 1980, y en el pequeño pueblo de San Rafael del Valle, las campanas de la iglesia sonaban cada mañana. Pero en la casa de Lucía Morales, ese sonido no traía paz. Solo recordaba que seguía viva por obligación. Lucía tenía 34 años, el cabello castaño oscuro siempre recogido en un moño apretado, las manos ásperas de tanto lavar ropa para los vecinos, y los ojos, esos ojos grandes, color miel, que un día fueron alegres, ahora parecían apagados. Su esposo, Ramiro Torres, era un hombre de 40 y tantos, fuerte, de brazos pesados y voz que retumbaba como trueno. En el pueblo le temían, pero nadie se atrevía a decir nada. Cada mañana, el aire dentro de su casa era denso, como si las paredes guardaran los gritos de la noche anterior. Ella encendía la estufa, ponía el comal y preparaba café, mientras Ramiro leía el periódico sin mirarla. El vapor del café subía entre ellos, pero el silencio pesaba más que el humo. «Lucía», dijo él sin levantar la vista, «no quiero verte hablando con nadie hoy, ¿me oíste?» Ella asintió en silencio, bajando la cabeza. «Y limpia bien el patio». La vecina se quejó del olor a jabón la otra vez. Lucía apretó los labios. Cada palabra de él era como una piedra más sobre su espalda, pero no lloró. Ya no. Había aprendido que las lágrimas solo lo enfurecían más. Salió al patio. El sol del mediodía caía fuerte y el agua del lavadero le quemaba las manos. Se inclinó sobre la tina de metal y comenzó a tallar una camisa blanca, la de él. Cada movimiento era una oración muda. «Dame fuerzas, Señor», repetía en su mente una y otra vez. Desde la ventana, Ramiro la observaba. Su mirada era dura, casi vacía, como si controlar a Lucía le diera sentido a su vida. Encendió un cigarro y dejó que el humo llenara la habitación. Una ráfaga de viento levantó el delantal de Lucía y revolvió su cabello. Ella levantó la vista al cielo como buscando algo más allá de ese techo invisible que la oprimía. A lo lejos, el sonido de las campanas de la iglesia rompió el silencio. Tan, tan, tan. Ese sonido, ese eco, era como si Dios le recordara que aún la veía. Cerró los ojos un momento. Sintió el sudor resbalarle por la espalda y el olor del jabón mezclarse con el polvo. En su interior, una voz pequeña le susurró: «Aguanta, hija, no es para siempre». Cuando regresó a la cocina, Ramiro seguía ahí, con la mirada fija en el suelo. Parecía molesto, pero más con él mismo que con ella. «¿Por qué siempre tienes esa cara?», gruñó. «Como si te debiera algo». Lucía lo miró con calma. «No te debo nada, Ramiro, solo estoy cansada». Él golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar el vaso de agua. «¿Cansada de qué? ¿De tener techo y comida? ¿De que yo te mantenga?» Lucía no respondió. Tomó el vaso y lo colocó de nuevo en su sitio. Su silencio era su única forma de resistencia. El hombre bufó, se levantó y salió dando un portazo que hizo vibrar las ventanas. El sonido del viento volvió a llenar la casa. Lucía respiró hondo. Caminó hasta el pequeño altar en la esquina del comedor, donde una imagen del Sagrado Corazón la miraba con dulzura. Encendió una vela y murmuró: «Si algún día me olvido de quién soy, recuérdamelo tú, Señor». Afuera, las campanas volvieron a sonar. Esta vez, Lucía no las escuchó con miedo. Las escuchó con esperanza. Algo en su interior empezaba a despertar, algo que Ramiro ya no podría apagar. El fuego de la vela parpadeó y proyectó su sombra en la pared. Una sombra firme de una mujer que, sin saberlo, estaba a punto de empezar su batalla más grande. El eco de las campanas siguió resonando en el aire, como si el cielo mismo estuviera anunciando que su historia, la verdadera, apenas comenzaba. ¿Has sentido alguna vez que Dios te habla en medio del silencio? Si lo crees, escribe con fe. Él me escucha incluso cuando callo. La lluvia caía con fuerza sobre los techos de lámina de San Rafael del Valle. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía que las cortinas se movieran como si respiraran. Dentro de la casa, el ambiente era espeso, lleno de un silencio que pesaba más que los truenos. Lucía Morales se encontraba sentada en la cocina, con una vela encendida sobre la mesa. El resplandor tembloroso iluminaba su rostro cansado. Sus manos, mojadas por el agua del lavadero, temblaban levemente
mientras sostenía una taza de té. Afuera, el cielo rugía. En la habitación contigua, Ramiro Torres se movía con pasos torpes. Su voz, ronca y cargada de alcohol, se escuchaba entre murmullos. «¿Dónde está mi dinero, Lucía?», gruñó desde el pasillo. Ella se levantó despacio, evitando mirar hacia la puerta. «Ya te dije, Ramiro, lo usé para comprar arroz y jabón. ¡No queda nada!». El hombre apareció en el marco de la puerta. Su camisa estaba desabotonada, el rostro enrojecido, y los ojos brillaban con una mezcla de ira y tristeza. «¡Mentira!», gritó golpeando la mesa. «Siempre tienes una excusa para todo». La vela tembló y una sombra enorme cubrió la pared. Lucía retrocedió un paso. «No miento, lo juro por Dios». Ramiro se acercó tambaleándose. «¿Dios? ¿Ahora me vas a hablar de Dios? Si ni Él quiere verte». El trueno partió el cielo en dos. La vela casi se apaga. Lucía lo miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «No blasfemes, Ramiro», dijo con voz temblorosa. «No invoques el nombre de quien tú mismo olvidaste». Por un instante, el hombre se quedó inmóvil, sorprendido por el valor en su mirada, pero enseguida la rabia volvió a su cuerpo. Golpeó la mesa una vez más y salió hacia el patio, tropezando con una silla. Lucía respiró profundo. Sus manos sudaban, su corazón golpeaba con fuerza. Caminó hasta el altar pequeño que había en la esquina del comedor. La imagen del Sagrado Corazón se movía por el viento que entraba de la ventana. Se arrodilló frente a él. «Señor, no puedo más. Si esta es la cruz que debo cargar, dame fuerza para no soltarla. Pero si este no es tu plan, muéstrame la salida». Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Afuera, el agua caía en torrentes, como si el cielo llorara con ella. De pronto, un ruido seco la hizo girar. La puerta se abrió de golpe y Ramiro entró empapado, con los ojos desorbitados. «¿Qué haces ahí rezando por mí?», escupió las palabras con furia. «No necesito tus rezos». Lucía no contestó. Se levantó despacio, con dignidad, sin soltar el rosario que tenía entre los dedos. «No rezo por ti, Ramiro, rezo por mí, para no convertirme en lo que tú eres». Por un momento, el tiempo se detuvo. La lluvia golpeaba las ventanas y el fuego de la vela proyectaba sus sombras en las paredes. Ramiro bajó la mirada, confundido, pero enseguida volvió a endurecer su expresión. «Cállate», rugió, pero su voz ya no sonaba tan firme, más bien cansada. Lucía se mantuvo de pie, con el pecho erguido. No temblaba, su voz era baja pero firme. «Dios me escucha aunque tú no lo hagas, y Él sabe que esto no durará para siempre». El hombre soltó una risa amarga y se desplomó en una silla. «Siempre con tus rezos», murmuró. «Siempre creyendo que alguien va a venir a salvarte». Lucía lo miró fijamente y por primera vez no vio un monstruo. Vio un hombre roto, perdido en su propio infierno. «No espero que nadie me salve», respondió suavemente. «Solo que él me dé valor para hacerlo yo misma». Ramiro no respondió. Se quedó mirando la llama de la vela, como hipnotizado. Afuera, el trueno se alejó, y la lluvia comenzó a suavizarse. Lucía aprovechó ese silencio y volvió a su silla. El sonido del agua cayendo sobre el techo se volvió casi una melodía. Cerró los ojos abrazando su rosario con fuerza. En su mente, una voz clara, serena, pareció hablarle. «Aguanta un poco más, hija. La tormenta es solo el principio de tu libertad». Lucía abrió los ojos lentamente. La vela seguía encendida, firme, brillante, y en ese instante lo supo. Aunque el mundo se cayera a pedazos, su fe no sería una víctima más. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de su corazón ya comenzaba a amanecer. El amanecer llegó con un aire tibio y un silencio que parecía contener algo nuevo. Las nubes, aún grises, dejaban pasar pequeños rayos de sol que iluminaban las calles de San Rafael del Valle. Dentro de la pequeña casa, Lucía Morales se despertó antes que las campanas. Sus ojos estaban hinchados, pero no por el miedo, sino por la fuerza silenciosa que había nacido en su corazón la noche anterior. Se levantó despacio, sin hacer ruido. Ramiro seguía dormido, respirando con dificultad. Su cuerpo pesado parecía hundido en el colchón, ajeno al despertar de la mujer que había oprimido durante años. Lucía miró por última vez la pared que tantas veces había visto en penumbra y, sin pensarlo, se puso el rebozo y salió. El aire fresco la golpeó en el rostro. Caminó descalza por el camino de tierra que llevaba al pueblo. Cada paso era una oración muda, una súplica que nacía del alma.
El polvo se levantaba detrás de ella como si el suelo mismo bendijera su andar. Cuando llegó a la plaza principal, el sol ya se filtraba entre las palmeras. La iglesia de San Rafael Arcángel se alzaba con su fachada blanca y su cruz en lo alto, brillando como si la esperara. Lucía cruzó la puerta y se detuvo. El olor a incienso la envolvió. Todo dentro era cálido, tranquilo, tan distinto a la oscuridad de su casa. Caminó hasta el altar y se arrodilló. «Padre», susurró con voz quebrada, «no vengo a pedirte riquezas, ni justicia, solo fuerza, fuerza para no odiar». Sus palabras se perdieron en el eco del templo. Por unos segundos, solo se escuchaba el crujir de las velas y el canto lejano de un gallo. Entonces, una voz suave la hizo girar. Era el padre Tomás, un hombre de cabello blanco, rostro sereno y mirada bondadosa. Caminaba con paso lento, sosteniendo un rosario entre los dedos. «Hija, ¿qué te trae tan temprano por aquí?», preguntó con una sonrisa leve. Lucía bajó la mirada, temerosa. «No sé por dónde empezar, padre. Solo sé que no quiero seguir viviendo con miedo». El sacerdote la observó con compasión. «¿Miedo de qué, hija?». «De él», dijo ella casi en un susurro. De su voz, de su mirada, de su silencio. El padre Tomás no hizo más preguntas. Se acercó despacio y le puso una mano sobre el hombro. Dios no creó a la mujer para que viva con miedo, sino con propósito. ¿Sabes qué es la fe, Lucía? Ella lo miró a los ojos con lágrimas contenidas. Es creer, incluso cuando todo parece perdido. El padre asintió. Exactamente. Y tú aún crees. Eso significa que Él no te ha dejado. Lucía rompió en llanto, pero no era el llanto de antes. Era un llanto que limpiaba, que vaciaba. El sacerdote le ofreció un pañuelo y continuó. Aquí en la iglesia necesitamos manos para limpiar, para cuidar las flores del altar. Si quieres, puedes venir. Nadie te juzgará. Lucía levantó la vista, sorprendida. ¿Yo? ¿Trabajar aquí? ¿Tú?, dijo el padre. No hay herida que Dios no pueda usar para sanar a otros. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sonrió. No era una sonrisa grande, apenas un gesto tímido, pero en ella había vida. Vendré, padre. Si Dios me deja, vendré. El sacerdote la bendijo. Entonces Él ya te está esperando. Lucía salió de la iglesia y sintió que el mundo olía distinto. El aire tenía aroma a pan recién hecho, y el sol, a pesar de su fuerza, no le quemaba la piel. La acariciaba. Caminó por la calle con paso lento, casi ligero, sintiendo que algo dentro de ella había despertado. Pero su tranquilidad duró poco. Al llegar a su casa, vio a Ramiro en el umbral, con los brazos cruzados y la mirada dura. «¿De dónde vienes?», preguntó con una voz que le heló la sangre. Lucía se detuvo, pero no bajó la cabeza. «¿De dónde tú no vas?». «De hablar con Dios». Ramiro frunció el ceño, confuso ante la firmeza de su tono. Dio un paso hacia ella, pero algo lo detuvo. La forma en que lo miraba era distinta. No había miedo ni sumisión. Había una calma que no entendía. «Lucía», dijo él intentando sonar fuerte, «no me desafíes». Ella respiró hondo. «No te desafío, Ramiro. Solo ya no me rompes». El hombre se quedó callado. Por primera vez sus palabras no le respondieron con gritos, sino con un silencio que lo dejó sin aire. Lucía lo rodeó con suavidad y entró a la casa. Dejó el rebozo sobre la silla, se lavó las manos y se miró en el pequeño espejo de la pared. Su reflejo le devolvía algo nuevo: dignidad. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar a lo lejos, y esta vez Lucía no las escuchó con tristeza, sino como una promesa. Mientras el viento movía las cortinas, su corazón susurró en silencio: «No sé a dónde me llevará esto, Señor, pero ya no tengo miedo de caminar». Y así, sin saberlo, aquella mujer que un día vivió de rodillas, empezaba a levantar la mirada hacia el cielo. El sol de la tarde caía con fuerza sobre las calles de San Rafael del Valle. El aire olía a tierra caliente y a leña, y los perros dormían bajo las sombras buscando refugio del calor. Lucía Morales regresaba de la iglesia con las manos cubiertas de polvo y las rodillas marcadas por tanto limpiar los bancos del templo. Aún así, sonreía. Hacía años que no sentía ese tipo de cansancio, el que da paz. Cruzó el mercado y saludó a doña Rosa, la mujer que vendía flores frente al puesto de pan. «Hoy se te ve distinta, hija», le dijo la anciana. «Tienes los ojos más vivos». Lucía bajó la mirada y respondió con timidez: «Es que hoy el alma me pesa menos». El padre Tomás le había dado permiso de llevar flores frescas al altar cada mañana.
Aquello, aunque pequeño, era su respiro, su espacio con Dios. Pero al llegar a casa, el aire cambió. El portón estaba abierto y se escuchaba el ruido de una carreta que se acercaba. En la entrada estaba Ramiro Torres, su esposo, con el rostro endurecido, los puños cerrados y la camisa empapada de sudor. Su mirada era pura tormenta. ¿Dónde estabas?, preguntó sin saludar. Trabajando en la iglesia, Ramiro. El padre Tomás me pidió ayuda, contestó ella con calma. Él soltó una risa amarga. ¿En la iglesia? ¿Desde cuándo tú tienes tiempo para andar rezando en vez de atender tu casa? Desde que entendí que mi alma también necesita trabajo, respondió ella, sin levantar la voz. Esa respuesta lo descolocó. Nunca antes Lucía le había contestado así. ¿Qué dijiste?, gruñó acercándose. Que ya no soy tu sombra, Ramiro. El hombre apretó los dientes, dio un paso hacia ella, pero el cielo rugió con un trueno seco y un viento fuerte levantó polvo del camino. Los caballos de la carreta detrás de él se agitaron y en un segundo todo se volvió caos. El suelo se quebró bajo sus pies y la carreta se volcó. El cuerpo de Ramiro cayó pesadamente sobre las piedras, con un grito ahogado. Lucía corrió sin pensarlo, dejando caer la cesta con las flores. ¡Ramiro!, gritó arrodillándose junto a él. El hombre respiraba con dificultad. Su pierna estaba doblada en un ángulo extraño y el sudor le corría por la frente. No me toques, balbuceó con orgullo. Cállate, dijo ella, empapando su rebozo con agua y colocándolo sobre su frente. Déjame ayudarte. Él la miró confundido. En su rostro no había rabia, sino un desconcierto nuevo. ¿Por qué haces esto?, susurró. Lucía levantó la vista. Porque si te dejo tirado, me convierto en lo que tú fuiste conmigo, y no pienso cargar esa culpa. Las lágrimas se mezclaron con el polvo en su rostro. A su alrededor, algunos vecinos se acercaban, entre ellos doña Rosa. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó?, gritó la mujer. ¡Tráiganle agua! Con ayuda de 2 hombres, levantaron a Ramiro y lo llevaron al interior de la casa. Su respiración era irregular, y cada movimiento le provocaba gemidos. Lo acostaron en la cama, y Lucía, sin soltarlo, limpió la sangre seca de su pierna. «No llames al doctor», murmuró él intentando imponerse. «No te estoy pidiendo permiso», respondió ella con firmeza. «Llamaré al doctor porque eso haría cualquier persona con un poco de humanidad». Mientras los vecinos iban por ayuda, Lucía se quedó a solas con él. El silencio de la habitación era pesado. En la mesita junto a la cama, una vela encendida proyectaba una luz tenue sobre su rostro. «¿Sabes?», dijo ella despacio. «Siempre pensé que Dios se había olvidado de mí, pero hoy entendí que su justicia no siempre cae con rayos ni fuego. A veces cae con silencio». Ramiro cerró los ojos, respirando con dificultad. «¿Crees que esto es justicia?», preguntó entre dientes. «No», contestó ella, sin dudar. «Creo que es enseñanza». Un viento suave entró por la ventana y movió las cortinas. La vela parpadeó, y por un momento el rostro de Lucía se iluminó con un resplandor dorado. Parecía más fuerte, más viva que nunca. Ramiro la observó en silencio. Aquella mujer, la que antes no levantaba la mirada, ahora irradiaba algo que él no podía nombrar. Fe, tal vez, o poder, o simplemente la paz de quien ya no teme. Desde la calle se escucharon pasos. Era el padre Tomás, que venía con el doctor del pueblo. Lucía se levantó, secó sus lágrimas y se acercó a la puerta. Antes de salir, volteó a verlo una vez más y dijo en voz baja: «No te preocupes, Ramiro, Dios te está mirando. Y esta vez, no para castigarte, sino para cambiarte». El hombre quiso responder, pero el dolor lo venció. Cerró los ojos mientras la figura de Lucía desaparecía por la puerta. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. El viento soplaba más suave y el aire olía a tierra mojada, como si el cielo mismo hubiera querido limpiar el suelo donde cayó el pecado. Cuando la justicia de Dios llega, no lo hace para destruir, sino para enseñar. Si tú también has visto al cielo moverse en tu favor, escribe con fe: Dios es justo y nunca se equivoca. El olor a alcohol y pomadas llenaba la habitación. Ramiro dormía profundamente, con la pierna inmovilizada por una venda gruesa. Su respiración era pesada, pero tranquila. En la mesita junto a la cama, una vela encendida iluminaba la figura de Lucía Morales, sentada en silencio, mirando el fuego. Habían pasado 3 días desde el accidente, y en ese tiempo, algo en la casa había cambiado. Ya no se escuchaban gritos ni portazos,
solo el ruido del viento colándose entre las rendijas y el sonido de las campanas de la iglesia marcando las horas. Lucía, agotada, se levantó para abrir la ventana. El aire fresco de la tarde entró, trayendo consigo el olor del pan recién hecho de doña Rosa. Cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de estar ahí. Caminó hacia un viejo baúl de madera que estaba al fondo del cuarto. Ese baúl había sido de su madre, doña Esperanza, una mujer fuerte, de esas que hablaban poco pero oraban mucho. Lucía se arrodilló frente a él y con manos temblorosas levantó la tapa. Dentro había ropa vieja, un rosario y una caja pequeña envuelta en un pañuelo bordado. La tomó con cuidado. Al abrirla, encontró una carta doblada, amarillenta por el tiempo. La caligrafía era firme y delicada, inconfundible. El corazón le dio un vuelco. Era la letra de su madre. Se sentó en el suelo y bajo la luz de la vela comenzó a leer. Hija mía, si algún día el dolor te visita, no le temas. Dios no se equivoca al permitir las pruebas, porque a través de ellas te enseña el valor de lo que eres. Si la vida se vuelve injusta, guarda silencio y ora, porque en el momento más oscuro, el cielo siempre prepara su amanecer. Lucía no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Pasó los dedos sobre las letras, como si al hacerlo pudiera tocar a su madre otra vez. Y si un día sientes que ya no puedes más, mira al cielo. Ahí estará la misma estrella que yo miro por ti. Sus manos temblaron. Apretó la carta contra el pecho, llorando en silencio. «Ay, mamá», susurró entre sollozos. «¿Cuánto te he necesitado?» El sonido de la respiración de Ramiro rompió el silencio. Lucía lo miró. Aún dormía. Su rostro, antes tan endurecido, ahora parecía el de un hombre cansado. Había perdido la soberbia. Solo quedaba el dolor, físico y espiritual. Ella se levantó despacio y colocó la carta sobre la cómoda junto a la vela. Luego, tomó el rosario que también había encontrado en la caja y lo envolvió entre sus dedos. Cada cuenta era un recuerdo, una promesa. Salió al patio. El cielo estaba encendido de estrellas y la luna iluminaba las tejas rotas de la casa. Se sentó en una banca de madera con la carta sobre las piernas. El viento soplaba suave y parecía susurrar las mismas palabras que había leído. En el momento más oscuro, el cielo prepara su amanecer. Repitió con voz temblorosa. Miró sus manos, llenas de cicatrices. Cada marca tenía una historia, una herida, una enseñanza. No había vivido en vano. Todo lo que había soportado tenía un sentido que apenas ahora empezaba a comprender. A lo lejos, escuchó pasos. Era doña Rosa, su vecina, que venía con una lámpara encendida. «Lucía, hija, ¿aún despierta?», preguntó la mujer acercándose. «Sí, doña Rosa. Encontré algo que mi madre me dejó». Le mostró la carta. La vecina la leyó con atención y al terminar, sonrió con ternura. «Tu madre era sabia. Mira nomás, hasta parece que escribió esto para este momento». Lucía asintió. «Siempre decía que Dios tiene su tiempo, que no hay noche que dure para siempre». Doña Rosa le acarició el hombro. «Y tenía razón. Mírate ahora. No eres la misma muchacha que se escondía del miedo. Eres una mujer que aprendió a mirar al cielo sin bajar la cabeza». Las palabras la tocaron profundo. Lucía apretó la carta una vez más. «Es que ya no quiero sobrevivir, doña Rosa. Quiero vivir». El silencio las envolvió. Solo se oía el canto de los grillos y el repicar de las campanas que anunciaban la medianoche. De pronto, un sonido desde adentro interrumpió la paz. Era Ramiro, su voz débil, quebrada. «Lucía», ella giró hacia la puerta. Su tono no tenía la dureza de antes. Era otra voz, una que no reconocía. «Ven, por favor». Lucía se levantó despacio, con el corazón latiendo fuerte. Guardó la carta en su pecho y caminó hacia el interior de la casa. El viento sopló un poco más fuerte, apagando la vela que doña Rosa sostenía. La noche quedó a oscuras. Solo la luz de la luna alumbraba el camino que estaba a punto de cambiarlo todo. A veces, lo que parece un final es solo el inicio de la promesa que Dios escribió para ti. Si tú también has sentido que el cielo te habló en medio del silencio, comenta con fe: Dios nunca llega tarde. El amanecer llegó con un silencio extraño, de esos que anuncian que algo está por suceder. El cielo, despejado y brillante, dejaba entrar la luz por las grietas del techo de la casa. Lucía Morales estaba de pie junto a la cama,
mirando a Ramiro, que seguía acostado, pálido, con la mirada perdida entre el techo y los recuerdos. Sus ojos ya no tenían el brillo de la soberbia. Había en ellos una mezcla de vergüenza y cansancio. La herida en su pierna lo mantenía quieto, pero el verdadero peso lo cargaba en el alma. Lucía, con su delantal limpio y el cabello recogido, le llevó un vaso de agua. Sus manos eran firmes, sin temblores. «Gracias», murmuró él, apenas audible. Ella asintió sin decir palabra. Le acomodó la almohada y limpió el sudor de su frente con una toalla húmeda. El silencio entre ambos ya no era violento, era más bien incómodo, como el de dos personas que se miran por primera vez sin máscaras. Ramiro desvió la mirada hacia la ventana. «Anoche soñé con tu madre», dijo de pronto. Lucía lo miró sorprendida. «¿Con mi mamá?» «Sí. Soñé que me miraba sin decir nada. Solo me veía como si supiera todo». Ella sonrió apenas. Mi madre tenía esa mirada. No necesitaba hablar para que uno sintiera vergüenza de sus pecados. Ramiro suspiró. «Lucía...» Su voz se quebró. «Todo lo que hice no tiene perdón». Ella se quedó en silencio. Las palabras eran como piedras que caían una a una dentro de su pecho. «Dios perdona», dijo al fin, «pero no limpia sin que uno aprenda». El hombre la observó con los ojos húmedos. «¿Y tú me perdonarías?» Lucía no respondió enseguida. Caminó hasta el altar pequeño que había en la esquina de la habitación, donde una vela encendida iluminaba la imagen del Sagrado Corazón. «Yo no soy Dios», dijo con voz suave, «pero si Él me enseñó a soportar el dolor, también me enseñará a perdonar». Ramiro bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro curtido. «No lo merezco», balbuceó. Lucía se acercó despacio, tomó su mano y la sostuvo entre las suyas. «No, no lo mereces. Pero tampoco yo merecía tanto daño, y aún así sigo aquí». Él cerró los ojos, apretando su mano con fuerza. «No sé cómo reparar todo lo que hice». «No se repara, Ramiro, se aprende». Afuera, el sonido de las campanas de la iglesia marcaba el mediodía. Lucía se levantó para abrir la ventana. El viento entró con un aroma a flores y pan recién horneado. El sol bañó la habitación y por un instante, la luz cayó directamente sobre el rostro de Ramiro. «Mira eso», susurró él entre lágrimas. «Hasta el cielo me está mirando». Lucía sonrió con ternura. «El cielo no mira para juzgar, mira para recordarte que aún puedes cambiar». Ramiro la miró con los ojos llenos de agua. «Lucía, si pudiera regresar el tiempo», dijo con voz rota. Ella lo interrumpió suavemente. «No regreses al tiempo, Ramiro, regresa al alma». El hombre sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Lucía, en silencio, le colocó la carta de su madre sobre el pecho. «Lee esto cuando te sientas vacío. A mí me devolvió la vida». El viento volvió a soplar, moviendo las cortinas como si fueran alas. La vela del altar titiló y luego se encendió con más fuerza, proyectando una luz cálida sobre la cama. Ramiro la tomó entre las manos y la observó con reverencia. «Tu madre fue una santa», murmuró. Lucía negó con una sonrisa. «No, fue una mujer como yo, con miedo, con heridas, pero con fe». Se hizo un silencio profundo. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el crujir de la madera. Ramiro respiró hondo, mirándola con una gratitud que nunca antes había mostrado. «Lucía, si algo me pasa, quiero que sepas que gracias a ti conocí lo que es la bondad». Ella lo observó unos segundos, sin lágrimas, sin rencor, solo con una calma que lo desarmaba. «No digas eso. Mejor vive para demostrarlo». El sol seguía entrando, llenando de luz cada rincón de la casa. Era como si el mismo cielo los estuviera abrazando. Lucía tomó el rosario que estaba sobre la mesa y comenzó a rezar en voz baja. Ramiro la miró, y por primera vez, no con enojo ni culpa, sino con admiración. Mientras ella pronunciaba las oraciones, él se unió con un susurro torpe, rompiendo con lágrimas lo que había sido su orgullo. En ese instante, algo cambió en el aire. El viento, el sol, la paz, todo se volvió uno. Lucía levantó la vista al cielo y pensó en su madre. Sintió que, de algún modo, ella estaba ahí sonriendo. El fuego de la vela reflejaba su rostro sereno, y por un momento hasta el dolor pareció detenerse. Ramiro, exhausto, se quedó dormido, con el rosario entre las manos. Lucía lo miró y, en silencio, dijo para sí: «Si este es el comienzo del perdón, Señor, dame fuerza para llegar hasta el final».
cerró la ventana, dejando que el sol siguiera entrando. El cielo estaba despejado, limpio, brillante. Parecía que, por primera vez en muchos años, Dios sonreía sobre esa casa. Cuando el perdón nace del alma, el cielo entero se abre para abrazarte. Si tú también has sentido que Dios transformó tu dolor en paz, escribe con fe: gracias, Señor, por no soltarme. El sol del mediodía caía fuerte sobre San Rafael del Valle, iluminando las paredes blancas de la pequeña iglesia. Las campanas repicaban, anunciando una misa especial por los enfermos y las almas en descanso. En una de las bancas del frente, Lucía Morales estaba arrodillada, con el rostro entre las manos. Sus ojos estaban húmedos, pero tranquilos. Ya no eran los ojos de una mujer rota, sino los de alguien que había sobrevivido a su propia tormenta. Habían pasado algunos meses desde la última vez que Ramiro se levantó de esa cama. Su cuerpo se fue apagando poco a poco, y aunque los médicos hicieron lo que pudieron, fue como si el destino hubiera decidido que su tiempo había llegado. Pero no se fue con odio ni soberbia. Se fue pidiendo perdón. Se fue con un rosario entre las manos, el mismo que Lucía había usado para pedir a Dios por su alma. Ese día, antes de morir, Ramiro le dijo con voz débil: Lucía, tú fuiste mi castigo y mi salvación. Dios me habló a través de ti. Y luego cerró los ojos con una paz que ella jamás imaginó ver en él. Desde entonces, Lucía no volvió a ser la misma, no porque estuviera triste, sino porque algo dentro de ella había despertado para siempre. El rencor se había ido, y en su lugar había quedado una fe tan fuerte que nada podría quebrarla. En la iglesia, el padre Tomás la observaba desde el altar. «Hija, ¿cómo sigues?», le preguntó con suavidad. Lucía levantó la mirada con una sonrisa serena. «En paz, padre». El dolor se fue. Quedó solo la gratitud. El sacerdote asintió, conmovido. A veces, Dios no hace justicia con castigos, sino con transformación. Lucía respiró hondo. Y eso fue lo que hizo conmigo, padre. Me transformó. El padre Tomás sonrió y sacó de su bolsillo una pequeña hoja doblada. «Quiero mostrarte algo», dijo mientras se la entregaba. «Es una frase que colocaremos en la entrada del templo, dedicada a ti». Lucía la tomó con cuidado y leyó en voz baja: «Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón de quien confía en Él». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No merezco esto, padre», susurró conmovida. «Sí lo mereces, hija, porque tu historia le enseñó a este pueblo que la fe no se demuestra con palabras, sino con resistencia». Lucía apretó la hoja contra su pecho. Afuera, el viento soplaba suave, moviendo las flores del altar. El sol entraba por los vitrales, tiñendo el piso de colores dorados y rosados. Parecía que el cielo entero estaba celebrando con ella. De pronto, una voz infantil rompió el silencio. ¡Lucía! Era Sofía, una niña del pueblo, de trenzas largas y sonrisa luminosa. «Mi mamá dice que le enseñes a rezar como tú lo haces. Dice que tus oraciones llegan más rápido al cielo». Lucía soltó una risa dulce y se agachó para quedar a su altura. «Las tuyas también pueden llegar, mi amor. Solo tienes que hablar con Dios como si fuera tu mejor amigo». La niña la abrazó, y en ese gesto sencillo, Lucía sintió que su vida tenía un nuevo propósito. Ya no era la mujer que sufría en silencio, sino la que ahora guiaba a otros con su ejemplo. Por las tardes, comenzó a organizar pequeños grupos de oración en la iglesia. Mujeres que antes callaban su dolor se unían para rezar, compartir, sanar. Doña Rosa, su vecina, era la primera en llegar siempre, llevando flores frescas para el altar. «Mira nada más, Lucía», dijo una tarde. «¿Quién iba a decir que la que vivía en sombras sería ahora la luz de este pueblo?». Lucía sonrió, limpiándose las manos en el delantal. «No soy yo, doña Rosa, es Dios, que me prestó un poquito de su luz». La anciana le tomó las manos y le dijo con ternura: «Pues ojalá te la deje por muchos años, porque el pueblo la necesita». Lucía miró hacia la puerta de la iglesia. Los niños corrían por la plaza, el cielo estaba claro y las campanas volvían a sonar. Respiró profundo. Cada sonido, cada olor, cada rayo de sol, todo le recordaba que el infierno que había vivido no había sido en vano, que su dolor había servido para despertar su propósito. Salió del templo con una flor blanca en la mano. Se detuvo frente al viejo árbol donde su madre solía sentarse y colocó la flor a sus pies. «Gracias, mamá. Tus palabras me salvaron. Y sí, el cielo preparó su amanecer». El viento levantó su cabello
y por un instante Lucía sintió que el aire la abrazaba. Cerró los ojos, dejando que esa paz la envolviera por completo. Las campanas volvieron a sonar más alegres que nunca, y entre el murmullo del viento, una voz parecía responderle: «Ya es tu tiempo, hija, ahora brilla». Lucía sonrió, no por lo que había perdido, sino por lo que había ganado, su libertad, su fe, su alma. Cuando una mujer se levanta del dolor y elige perdonar, el cielo entero aplaude. Si tú también crees que la fe puede transformar la vida, escribe con el corazón: «Dios me hizo libre». Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final de esta historia. ¿Te diste cuenta cómo a veces el dolor puede convertirse en la puerta hacia la fe? ¿Y cuántas veces tú también has tenido que ser fuerte cuando nadie lo veía? Cuéntame en los comentarios, ¿qué aprendiste hoy del camino de María? ¿Perdonarías como ella lo hizo? ¿O aún estás esperando que la vida te dé justicia? Recuerda, Dios nunca llega tarde, llega cuando tu alma está lista. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos relatos que sanan, inspiran y te recuerdan que los milagros aún existen. Nos vemos en el próximo video, con otra historia del alma.